Buenos días, algunos ya me conocéis, pero para los que no, me llamo Daniel Olmedo, soy un investigador predoctoral aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, pero cuando realicé este trabajo, era mi trabajo fin de máster, estaba en la Universidad de Sevilla, y de allí los logos que veis un poco abajo. Vale, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues principalmente, el título lo dice todo, el efecto del cambio climático en la floración de plantas mediterráneas. Y vamos a hablar de ello en una perspectiva un poco particular, que es utilizando colecciones de historia natural. Aquí estoy ante un público que está bastante formado, entonces sé que lo que os voy a contar ahora probablemente ya lo sabéis, pero para ubicar un poco en contexto creo que es importante, así que me voy a permitir 3 diapositivas un poco de introductorias. La primera es la fenología. Es de lo que vamos a estar hablando todo, así que para que estemos un poco en la misma página. La fenología es el estudio de todos aquellos fenómenos o biológicos principalmente que son recurrentes en la vida de los organismos. Todos los organismos sufren estos cambios desde su nacimiento, su desarrollo como juveniles, hasta su reproducción y final muerte. Lo que quizás no sepáis es que se ha visto que estas transiciones entre las fenofases son muy importantes para determinar el fitness de un individuo. La lógica de esto es bastante fácil, si lo pensáis. El momento del año a lo largo de tu vida en la que haces estas transiciones va a determinar los recursos que vas a tener presentes. Porque al final os pregunto, ¿qué es un pliego de herbario? Un pliego de herbario al final es un registro físico de la información de un individuo, en nuestro caso información fenológica, que es lo que nos interesa, pero en un sitio y tiempo determinado. Las plantas en particular están muy bien representadas en los herbarios. El informe anual de Index Herbarium de 2022, creo que fue, calculó que había aproximadamente 396 millones de pliegos de herbario distribuidos alrededor de 183 países. Eso es mucha información que podemos utilizar. Vale, entonces, con estos objetivos planteados, con estas 3 diapositivas introductorias, ahora podemos plantear los objetivos, que es utilizar toda esta información. En concreto, yo he utilizado los herbarios de Sevilla y de Granada para ver si podemos ver o medir el efecto que está teniendo los últimos 72 años de cambio climático o cambio global en la fenología de las plantas mediterráneas. Voy a beber un poquillo de agua. Vale. Aquí es donde os voy a comentar un par de cosas también. Esto, cuando yo lo hice, era mi trabajo de TFM, con el que trabajé con un número de especies, que las podéis ver ahí, son 4, pero ahora estamos intentando trabajar esto para desarrollarlo en un artículo, en el que estamos haciendo, además de más especies, ligeros cambios. Os voy a mencionar todo esto a lo largo de que estemos hablando, un poco, pues, para actualizar lo que se está haciendo. ¿Cómo seleccionamos las especies? Por uno, según el tiempo que tenía para el TFM. Eso no te lo quita nadie. Por 2, eso nos limitó, si quieres decir, el número de especies que hicimos. ¿Cómo seleccionamos esas especies? Por uno, empezar, ¿qué especies tienen más pliegos en el herbario? Quitamos todas las que tenían menos de 200, porque un tamaño muestral, idealmente, cuanto más grande, mejor. Segundo, de todas esas especies que quedaron, cogimos las que tenían los rangos temporales y espaciales más grandes. Tú puedes tener todos los pliegos que quieras, pero si todos se cogieron en 1998, tampoco te sirve para nada. Y de los que quedaron, escogimos estos 4. Ancusa azurea, Echium plantaginium, Lysimachia monelli y Lysimachia loefinici. ¿Por qué estos 4? 2 motivos. El primero, representan 2 familias muy importantes, Boraginacea y Primulacea. Segundo, notaréis que en cada una de estas parejas tenemos una anual y una perenne, algo de lo que volveremos a hablar. Como digo, para el artículo se han incluido más especies, pero como yo no he intervenido tanto en estas nuevas, pues no. Eso se mueve solo. Bueno, pues la quería pasar igual.
¿Qué hicimos con estas especies? Ya que tenemos las especies seleccionadas. Se ha movido otra que no querías. Ay, A ver si es que el control lo tiene alguien. Pues de ahí. Claro. no sé. Bueno, pues. Vale. Puede que alguien sea anfitrión, sí, Claro. que no es él, o sea, no sé. No sé. Ya que tenemos las especies que queremos. Porque tú no puedes pasarlo. A ver. No. Oye, si alguien está pasando, deja de pasar. Sí. Qué risa. A ver, ¿me puedo dar la vuelta? A ver, gírate a ver qué pasa. Uy. Cuando empieza Bueno, da igual. Da igual, yo sigo. Sí, si se cambia, pues vuelvo para atrás. Ya que tenemos las 4 especies, ¿cómo las vamos a analizar? Pues, ya es que me asustáis. Cuando os veo así, pues ya pienso que se ha cambiado otra vez. Vamos a ir pliego por pliego, mirando todos, una barbaridad de trabajo, para ver principalmente 3 cosas. 1, presencia o ausencia de órganos sexuales. Fuimos cada pliego viendo, ¿tiene botón? O sea, botón floral, sí, no. ¿Tiene flores? Sí, no. ¿Tiene frutos? Sí, no. Segundo, el estado fenológico. Mirando a los órganos sexuales y viendo cuál era el más predominante, pues establecíamos aproximadamente un estado fenológico. Entonces, los que estaban, por ejemplo, 50% en botón, los consideramos el inicio de floración. Los que tenían 50% de sus órganos sexuales en flor, pues un pico. Y los que tenían ya el 50% en forma de fruto, o más del 50% en forma de fruto, pues los poníamos en el final de la floración, o de la fenología, floración, fructificación. Y tercero, la posición geográfica. Uno por uno, cogiendo los metadatos que había en los pliegos, íbamos determinando su posición geográfica lo más exacta posible. Aquí es donde os puedo incluir algo. El objetivo de la posición geográfica lo usamos en el TFM como un proxy para el clima, considerando la relación que hay entre la altura y la latitud y longitud con el clima, pues usamos esto como un proxy. De cara al artículo, estamos haciendo realmente lo que queríamos hacer de primeras, que es coger datos climáticos. Usamos un modelo que está desarrollado por Moreno y Hasenauer, que son unos investigadores en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena, que ellos habían desarrollado. Entonces pusimos esas posiciones geográficas y sacamos datos climáticos. Voy a trabajar con todas las figuras que yo hice para el TFM, porque no hemos hecho todavía las figuras nuevas, pero os iré comentando un poco estos resultados también. Vale. ¿Con qué acabamos? Pues con una base de datos con aproximadamente 2100 plantas en 1100 pliegos. Podéis ver un poco de ejemplo de los pliegos y aquí abajo, un poco en pequeño, que quizás no veáis muy bien, cómo parecía la base de datos. Vale. Con esa base de datos tenemos que procesarla. El motivo por el que hay que procesarla es porque yo os he vendido las colecciones de historia natural como maravillosas y estupendas, que desgraciadamente no lo son. Por un problema principal. No conocemos la intencionalidad del recolector. Hay unos sesgos ahí muy importantes que no podemos controlar. Os pongo como ejemplo este pliego. Ahí vemos 4, 5, dependiendo si eso los considera juntos individuos, pero os pregunto, ¿es una muestra representativa del sitio donde se recolectaron o no? ¿Lo podemos saber? ¿Todos tenían flores? ¿O es que escogió los 4 gatos que tenían flores porque él estaba haciendo un trabajo, o ella, con flores? No tenemos forma de saber esto. Entonces, para evitar problemas de la no dependencia de los datos, pues lo que hicimos fue combinarlos. Todos los pliegos que tuviesen más de un ejemplar se combinan en una entrada. También, si tenemos 2 pliegos que se cogieron en el mismo sitio, en el mismo día, por la misma persona. Esto también un porrón de ellos. ¿Cómo los combinamos? Pues por uno,
con un operador O lógico para los órganos sexuales. Es decir, si un órgano sexual, botón, flor o fruto, estaba presente en uno de los ejemplares de ese pliego, se considera presente en el pliego. Y 2, el promedio de los estados fenológicos. Es decir, si la gran mayoría estaban en inicio, inicio. Si la gran mayoría estaban en fin, pues fin. Me podéis preguntar, ¿y ahora qué hacemos si son 4 y 2 y 2? ¿Ahora qué? La solución que nosotros encontramos para esto es siempre tirar hacia el estado más anterior. Porque al final nuestra hipótesis alternativa que estamos intentando ver es si hay un adelantamiento de la fenología. Entonces queremos un poco propiciar nuestros datos al contrario de nuestra hipótesis alternativa. Queremos que no favorecer esa hipótesis alternativa, favorecer la hipótesis nula. Vale. Y aquí tenéis un poco la base de datos final. Acabamos con 1064 entradas distribuidas por todo el territorio andaluz, desde 1950 hasta 2022. No vais a poder ver, admito, mucho en estos datos así, excepto quizá que a los botánicos trabajamos mucho en el campo en los 70 y los 80 y que nos gusta salir en primavera. Pero además de eso no vais a ver mucho más. Aquí tenéis Ancus azurea, Echium plantaginum, Lysimachia loeflingi y Lysimachia monelli. Vale, pues ya entramos a lo que, por lo menos los frikis de los análisis de datos, nos gusta más. Los modelos. Empezamos por un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Usamos como nuestra variable respuesta el día juliano, según dos variables predictoras, la fenología y el año, controlando de cara al TCM con las variables posicionales, pero de cara al artículo ya con las variables bioclimáticas. Y estos fueron más o menos los resultados que obtuvimos. Os los voy a decir los más importantes que tenéis que ver. El principal de ellos, fuimos capaces de detectar un adelantamiento de Echium plantaginum, aproximadamente de medio día por año, con un p-valor de 0,22, perdón, 0,022. Por lo tanto, significativo. Y también vimos que hay un gradiente altitudinal para todas las especies y un gradiente latitudinal para Ancus azurea. Algo que a mí no me gustó. Solo explicamos un 30 o un 50% de la varianza. Y yo quería más. Por lo menos quería intentar ver si sacaba más. Y me puse a indagar. Lo primero que hice, si alguno habéis trabajado con modelos, sabéis, intentar verificar las asunciones de los modelos lineales. Yo hice un diagnóstico visual con Dharma. Y lo que me encontré es que estamos ante modelos heterocedásticos. Es decir, estábamos, por lo menos según el test de Kolmogorov-Smirnov, incumpliendo la asunción de normalidad de los residuos. Especialmente importante en Echium, que es el que nos salía significativo. Entonces, eso es algo que queremos intentar corregir si podemos. Indagando, la solución que encontramos fue usar modelos robustos. Concretamente, de mínimos cuadrados ponderados por el algoritmo de Hubert, con estimadores. Si algunos sabéis más o menos lo que es eso, pues lo entenderéis. Si no, no os tenéis que complicar mucho. Admito que hace un montón que yo vi eso y no me acuerdo exactamente las diferencias entre cada uno. Pero bueno, lo importante es que es menos sensible a la no normalidad de los residuos, que es al final lo que a nosotros nos interesa. ¿Y qué vimos? Por uno, se mantiene ese adelantamiento. Es al final lo que queríamos asegurarnos, que no estamos cometiendo un error en ese resultado significativo. El efecto es ligeramente inferior, pero por lo menos el p-valor es ahora mucho más significativo, con p con 0,03. Gradiente altitudinal se mantiene y, curiosamente, el gradiente latitudinal cambia
Dancusa azurea a Equimplantaginum y Lowenflingi. Pero bueno, como digo, estos dos no os tenéis que preocupar tanto en ellos, no son tan importantes. Lo importante es el adelantamiento de Equimplantaginum. Y ahora, por lo menos pude subir la capacidad de explicación de o sea, de captar la varianza de este modelo al 50% en todos los 4 modelos que hice. Está algo mejor. Vale. Entonces, vamos a recapitular las 3 principales cosas que hemos visto. La primera y la más evidente, pudimos demostrar, como digo, que hay un avance fenológico en Equimplantaginum, aproximadamente de 29 días en los últimos 72 años. Esto cuadra con otros artículos que se hicieron relativamente cercanos. Pongo el ejemplo de Rondinel Mendoza, que es un grupo de Granada que trabaja en Sierra Nevada, y ellos vieron que aproximadamente se estaban adelantando sus especies como en 12 a 27 días de antes a 1970. Por casuísticas suyas, ellos decidieron considerar después de 1970 y antes de 1970. El otro artículo que os pongo es Pareja y Bonilla. Él fue un doctorando que trabajó en Sevilla antes que yo. Y él trabajó en una comunidad de matorral, en un pueblo que se llama Hinojos, dio aproximadamente un adelanto de 20 días en las últimas 40 años. O sea, nuestros resultados parecen estar más o menos de acuerdo con lo que han encontrado otras personas. Bueno, iba a cambiar. Aquí es donde está la segunda cosa más importante, que os la mencioné antes. Hay una diversidad de respuesta brutal. Cambia de especie a especie, cambia de sitio a sitio. Y eso es lo que vemos nosotros también. O sea, nos ha salido que una tiene un avance fenológico de 4. Eso es un 25%. Tamaño muestral muy pequeño. Lo estamos intentando aumentar de cara al artículo a 8 especies, que es algo mejor. Y mi doctorando, el doctorando en Sevilla, que está encargado de este proyecto, seguirá aumentándolo un montón más seguro. Concuerda otra vez con artículos hechos cerca. El de Rondinel Mendoza encontró un avance en el 35% de las especies. Y Pareja y Bonilla encontró una alteración en el 94% de sus especies. 2 cosas interesantes a mencionar. Uno, os lo dije al principio que hablaríamos lo de anual y perenne. Es curioso y congruente con otra bibliografía que de las 2 voragináceas, la que se ha adelantado es la anual. Concuerda con lo que se ha visto, que las especies anuales son más sensibles a este tipo de cambios globales. Y por lo tanto su fenología está más alterada. La segunda cosa, habéis quizás fijado que dije en el primer caso un adelantamiento de la fenología y en el segundo caso, en Pareja y Bonilla, dije una fenología alterada. Para explicar esta diferencia, vamos a mirar una tercera cosa. Una tercera conclusión bastante importante de este trabajo. Que para verlo podemos mirar a Lysimachia moneri. Esta planta tiene algo especial, por lo menos para nosotros, que es la única que está compartida entre nuestro estudio y otro, en este caso de Pareja y Bonilla. Si nosotros miramos, veremos que en los 2 artículos sacamos que no hay un avance fenológico. No hay un avance fenológico. Maravilloso, perfecto, nos vamos a dormir. Pero eso es engañoso. Si yo digo nada más eso es muy engañoso. Porque lo que Pareja y Bonilla vio es que hay un retrasamiento del inicio y un adelantamiento del final de su floración, fructificación. O sea, se está comprimiendo. Eso es importante porque nuestro modelo no tiene ninguna forma de ver eso. Así que eso es algo importante para tener en consideración. Por lo tanto, voy concluyendo. Si os lleváis algo hoy, porque sean estas cosillas. Lo primero es que la metodología funciona. Ha funcionado en nuestro artículo, ha funcionado en otros. Segundo, Equimplantaginum ha adelantado su fenología en Andalucía en las últimas décadas. Vosotros me preguntaréis, ¿esto también pasa con las variables bioclimáticas?
porque yo os he mostrado los resultados de las variables posicionales, que fue lo que yo hice para el TFM. Pues sí, esos análisis los he hecho yo ya, y las conclusiones que se sacan aquí son prácticamente las mismas, incluyen, o sea, con también las variables climáticas. Tercero, que la sensibilidad a cambios en la fenología es muy diferente de especie a especie. Nosotros no pudimos ver de diferentes sitios, pero sí podemos ver entre diferentes especies. Y igual que en otro artículo nos ha salido lo mismo. Cambia. Y 4, lo que mencioné para Lysimachia monelli. Sería bastante interesante si podemos separar de alguna forma los fenómenos, quizá de floración, de fructificación, o estudiar de una forma más comprensiva la fenología para poder detectar otro tipo de cambios que no simplemente adelantamiento y retrasamiento. Porque el caso de Lysimachia monelli muestra ahí un bastante importante agujero o laguna en lo que hemos sido capaces de ver. Y eso es